A royal insider has claimed that Prince William is already making plans for the future monarchy and maybe looking to revamp the list of working royals. King Charles is said to want a slimmed-down monarchy with fewer royals doing more of the work. Harry and Meghan's departure helps achieve that, but it also means there's more pressure on William and Kate to fly the family flag. Hace solo unos momentos, la familia real publicó una actualización emocional que ha dejado a toda la nación conteniendo el aliento. El príncipe William, futuro rey y rostro querido de la monarquía moderna, está ahora en el centro de una noticia profundamente personal que ha sacudido tanto al palacio como al público. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington revelan que la actualización toca temas relacionados con la salud de William, sus responsabilidades y la inmensa presión que enfrenta a puertas cerradas. Pero, ¿qué le ocurrió exactamente al príncipe? ¿Y cómo cambiará esta revelación el futuro de la familia real? La tragedia que detuvo a Gran Bretaña. La tormenta que se desató sobre Inglaterra aquella noche parecía casi antinatural. Vientos furiosos azotaban el campo. Truenos que sonaban como si el cielo mismo se partiera en dos. Dentro del castillo de Windsor, la familia real cenaba, sin saber que en cuestión de minutos su mundo caería en el caos. El tintinear de la cubertería, las velas parpadeando y el peso de siglos de tradición llenaban el aire. Pero a las 6:47 p.m. todo cambió. En algún punto sobre el distrito de los lagos, un helicóptero real que transportaba al príncipe William desapareció del radar. Un solo punto verde parpadeó, y luego se desvaneció. Las últimas palabras del piloto se perdieron entre estática, interrumpidas por un estallido de trueno. Los lugareños contaron más tarde que el cielo se iluminó como fuego. Algunos hablaron de llamas atravesando las nubes, antes de que el silencio reclamara el valle. En Windsor, la primera llamada llegó en voz baja. Un asistente nervioso entró corriendo al comedor, pálido, susurrando a un alto funcionario. Segundos después, la sala estalló en confusión. «Su Majestad», dijo una voz temblorosa, «hemos perdido contacto con el príncipe». El rey Carlos se quedó inmóvil, su tenedor cayendo sobre el plato. El color desapareció de su rostro mientras se sostenía en la mesa. Sus labios se movieron lentamente antes de pronunciar las palabras. «No, mi hijo». No otra vez. El aire se volvió espeso. El tiempo pareció detenerse. Desde ese momento el protocolo se desvaneció. Los ayudantes gritaban órdenes por teléfono. Los mensajeros corrían por los pasillos. Helicópteros fueron enviados hacia Cumbria. Al caer la noche, los equipos de búsqueda rastreaban las colinas de Olola bajo un clima brutal. La lluvia caía con furia. Los relámpagos iluminaban las cumbres. Y entre el caos, encontraron trozos de metal retorcido, esparcidos como huesos rotos. La tormenta no cesaba, como si la naturaleza misma estuviera de luto. De regreso en Windsor, el palacio se sumió en una tormenta diferente. Catalina, la princesa de Gales, recibió la llamada en su sala privada. Por un momento no comprendió. Luego, las palabras la golpearon, y el sonido que salió de sus labios silenció todo el ala del palacio. No fue el control elegante de la realeza. Fue el grito desgarrador de una esposa y una madre. El personal quedó paralizado. Una asistente dejó caer su teléfono y murmuró una oración. Fuera de los muros del palacio, la noticia se propagó como fuego. Los periodistas buscaban confirmación. Las cadenas interrumpieron sus programas. Y para las 8 p.m., la historia ya había alcanzado cada rincón de Gran Bretaña. Multitudes comenzaron a reunirse frente al Palacio de Buckingham, sosteniendo paraguas y velas, con rostros marcados por la preocupación. Para una nación aún atormentada por los recuerdos de Diana, era una herida abierta bajo la lluvia. Una caravana real avanzaba hacia Londres. Luces azules reflejadas en el pavimento mojado, sirenas resonando por calles vacías. Dentro, Catalina permanecía inmóvil, las manos entrelazadas, susurrando el nombre de William una y otra vez, como si decirlo pudiera mantenerlo con vida. Al llegar al hospital, los flashes ya la esperaban. Bajó del coche empapada, con una expresión indescriptible. Por un segundo, el mundo no vio a una princesa. Vio a una mujer al borde del desgarramiento. Dentro de urgencias reinaba el caos. Los médicos gritaban órdenes. Las máquinas pitaban con ritmo frenético. Y el olor a desinfectante se mezclaba con el miedo. Catalina fue guiada hasta su lado. El príncipe William estaba con vida, pero apenas. Su rostro pálido bajo la luz de los monitores, cables cruzando su pecho, máquinas respirando por él. Ella cayó de rodillas junto a la cama, tomando su mano con fuerza. «Quédate conmigo», susurró entre lágrimas, su voz rompiéndose con cada palabra. El rey Carlos entró en silencio momentos después, con los hombros hundidos bajo un peso invisible. En su mano sostenía un pequeño rosario que perteneció a su difunta madre, la reina.
A pesar de todo su poder, parecía completamente impotente. Las horas pasaban. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, los truenos marcando el ritmo de un corazón roto. Cada parpadeo en el monitor era un desafío frágil al destino. Catalina se negó a irse, su mirada fija en su rostro, sus dedos aún entrelazados con los de él. Cada minuto parecía eterno. Entonces, alrededor de las 12:00 a.m., los murmullos comenzaron entre los médicos. Se había encontrado algo en el lugar del accidente, algo que no encajaba. La información se entregó discretamente a un investigador principal, y los susurros comenzaron a extenderse. Decían que los restos no coincidían con un accidente normal. Algunos afirmaban que había piezas que no pertenecían al modelo del helicóptero. Otros insinuaban registros de comunicación perdidos en los últimos momentos del vuelo. El palacio se negó a comentar. Los funcionarios pidieron calma. Pero al amanecer, las teorías ya circulaban. Especulaciones girando como la misma tormenta que lo empezó todo. ¿Fue solo un accidente causado por el clima brutal? ¿O había algo más profundo, más oscuro? ¿Podría estar relacionado con tensiones internas de la realeza o intrigas políticas? Nadie lo sabía. O quizá, nadie quería decirlo. Al amanecer, los primeros rayos de luz atravesaron las nubes. Catalina seguía sentada junto a la cama, los ojos rojos pero abiertos. El pecho de William subía y bajaba débilmente bajo las máquinas. Ella susurró su nombre una última vez, casi inaudible. Afuera, Windsor permanecía inquietantemente silencioso. Las banderas colgaban inmóviles bajo el viento helado, y las rejas del palacio estaban cubiertas de flores y oraciones. Gran Bretaña entera contenía el aliento, esperando una noticia que tal vez nunca llegaría. Esa noche, algo cambió para siempre. No solo para la familia real, sino para toda la nación. Porque en esas horas oscuras, entre el trueno y el amanecer, la ilusión de la perfección real se quebró. Y detrás solo quedaron el miedo, el amor, y la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Qué sucede realmente cuando la fachada real se rompe y el miedo ocupa el trono? El día en que la corona tembló, la primera luz del amanecer no trajo paz. Trajo miedo. El mundo despertó con una sola frase que rompió el sueño y el silencio por igual. El príncipe de Gales permanece en estado crítico tras un incidente en helicóptero en Cumbria. Sin detalles, sin explicaciones. Solo esas palabras escalofriantes, repetidas en cada canal, resonando en cada hogar. Londres se detuvo. En las calles, desconocidos se reunían con velas y lágrimas. La lluvia empapaba los adoquines mientras las flores se acumulaban frente al palacio de Buckingham, los pétalos brillando bajo la débil luz de las velas titilantes. En todas partes, las pantallas de televisión repetían las mismas imágenes inquietantes. Los restos del helicóptero, el escudo real, las puertas del hospital. Los reporteros hablaban en voz baja, con temblores en sus palabras, como la nación a la que se dirigían. Al otro lado del océano, los líderes mundiales enviaban mensajes de preocupación, y las redes sociales se llenaban de dolor. Para muchos, era un cruel déjà vu, una herida abierta desde 1997, cuando el mundo lloró la muerte de la princesa Diana. Una vez más, Gran Bretaña contenía el aliento por una vida real que pendía de un hilo. Dentro del hospital, Catalina estaba junto a la ventana, su rostro pálido contra la luz gris. Afuera, miles de simpatizantes esperaban, sosteniendo carteles que decían: «Mantente fuerte, William». Sus labios se movieron apenas. «Lo hará», susurró, aunque sus ojos delataban la tormenta en su interior. Pero incluso mientras el mundo rezaba por su recuperación, los susurros comenzaron a correr por los pasillos del palacio. Y si no había sido un accidente, todo comenzó con una sola nota en un informe de seguridad clasificado. Los datos de vuelo muestran irregularidades. Al principio, pocos prestaron atención, pero cuando la princesa Ana lo leyó, exigió respuestas. «Las fallas mecánicas no desaparecen del radar», dijo con firmeza durante una reunión privada. «Algo más pasó allá arriba». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Horas después, los expertos militares confirmaron lo que todos temían creer. Los sistemas de navegación del helicóptero habían sido manipulados. Alguien había interferido con ellos. Nadie sabía si desde dentro o desde fuera. El rey Carlos recibió el informe en su despacho privado. Sus manos temblaban al pasar las páginas. Amenazas, rivales, el legado familiar. Los pensamientos giraban en su mente como un huracán. Finalmente cerró la carpeta y murmuró: «Mantén esto en secreto». La carpeta y murmuró: «Mantén esto en secreto». Pero los secretos, especialmente los reales, rara vez permanecen enterrados. Al otro lado del Atlántico, en California, el príncipe Harry recibió la llamada.
Las mismas palabras que una vez terminaron su infancia resonaron ahora en su vida adulta. Ha habido un accidente. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz baja, le dijo a Meghan: «Está pasando otra vez». A la mañana siguiente, los titulares dominaban el mundo. Misterio del accidente real. No se descarta sabotaje. El palacio había perdido el control de la historia, y lo que comenzó como una tragedia se convertía en sospecha. A puertas cerradas estallaron las tensiones. Algunos asesores pedían transparencia. Otros advertían que la verdad podría destruir la institución que juraron proteger. El rey Carlos se aferró al silencio, decidido a mantener la investigación lejos del ojo público. Pero la princesa Ana fue implacable. Lo enfrentó en la biblioteca del palacio, su voz afilada por la frustración. «No puedes silenciar una tormenta, Carlos. Si lo intentas, nos destruirá». Él se volvió, con los ojos brillantes. «¿Crees que no lo sé?», susurró. «¿Crees que no es enterrado suficiente?». Las paredes del Palacio de Buckingham, símbolo de resistencia durante siglos, ahora parecían vibrar con inquietud. La monarquía, empapada en tradición, sangraba desde dentro. Cada conversación terminaba en sospecha. Cada silencio se volvía peligroso. Mientras tanto, en el hospital, Catalina se negaba a abandonar el lado de William. El zumbido rítmico de las máquinas era el único sonido en la habitación. Sentada junto a él, sostenía su mano inmóvil. «Vas a despertar», murmuró con lágrimas cayendo suavemente. «Y cuando lo hagas, te contaré todo lo que intentaron ocultarte». Afuera, el amanecer empezaba a pintar el cielo de Londres con tonos de oro y tristeza. La tormenta había pasado, pero su sombra permanecía. Tras los informes sellados y los rostros tensos, se ocultaba una verdad demasiado oscura para nombrarla. Una verdad que podía cambiar el futuro de la corona para siempre. El rey Carlos lo sabía. La princesa Ana también. Y en algún rincón profundo del palacio, alguien más lo sabía. Alguien que quería mantener esa verdad enterrada. Pero los susurros, como los secretos, siempre encuentran una salida. Y mientras el mundo rezaba por la recuperación del príncipe, una pregunta se repetía en cada rincón de Gran Bretaña. ¿Fue realmente un accidente? ¿O el comienzo de algo mucho más peligroso para la casa de Windsor? ¿Podría este supuesto accidente ser la chispa que revele los secretos más oscuros del Palacio de Buckingham? Entremos en el misterio que sacude la casa de Windsor. La corona en las sombras. Detrás de los muros de Buckingham, donde el silencio a menudo oculta la verdad, los rumores se extendían como fuego. La historia oficial hablaba de un accidente trágico, pero al amanecer, esa versión empezó a resquebrajarse. Los investigadores usaban otra palabra: interferencia. Y mientras Gran Bretaña intentaba aferrarse a la esperanza, la familia real se preparaba para una revelación que podría sacudir la monarquía hasta su núcleo. En esas primeras horas, el palacio estaba callado, demasiado callado. Afuera, las multitudes se reunían bajo la llovizna, con la mirada fija en las puertas que no se abrían desde hacía días. Dentro, el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en los cielos aquella noche? ¿Fue una simple falla? ¿O algo mucho más siniestro? Al salir el sol sobre el Támesis, una chispa de esperanza rompió la oscuridad. El hospital emitió un comunicado que sacudió al mundo. El príncipe de Gales muestra signos pequeños pero prometedores de mejora. Por primera vez desde el accidente, el sonido frente al palacio cambió. Las lágrimas se transformaron en suspiros de alivio. Los aplausos se extendieron entre la multitud como si toda una nación exhalara al mismo tiempo. Una niña, sosteniendo un cartel dibujado a mano, susurró: «Está despertando». Era como si todo el país hubiera contenido el aliento. Y ahora, quizás, la pesadilla comenzaba a disiparse. Dentro del hospital, Catalina, con los ojos hinchados y el rostro agotado, no se había movido en días. Cuando la enfermera entró esa mañana con una leve sonrisa, el corazón de Catalina se detuvo por un instante. Entonces escuchó las palabras que había rogado oír. «Hay movimiento». Su frente cayó sobre la mano de William mientras murmuraba: «Sigues aquí, sigues siendo mío». Pero mientras la esperanza brillaba en esa habitación, otra tormenta se gestaba detrás de las puertas del palacio. A las 9:17 am, se celebró una reunión privada en la sala más segura de Windsor. El rey Carlos, la reina Camila y la princesa Ana se sentaron en silencio tenso mientras el investigador principal entraba con una carpeta sellada con la marca Clasificado Nivel 1. Su voz era grave. Hubo interferencia externa. Alguien quiso que ese helicóptero cayera. Las palabras congelaron la sala. Camila jadeó. Las manos de Ana temblaron.
Carlos palideció, aferrándose a la mesa para mantenerse en pie. ¿Estás seguro?, preguntó con voz baja. Más allá de toda duda, Su Majestad. Un silencio pesado los envolvió. Y entonces, por primera vez en años, la compostura del rey se rompió. Golpeó la mesa con el puño. Entonces encuéntrenlos. No me importa hasta dónde tengan que llegar, encuéntrenlos. Camila lo tomó del brazo, con la voz temblorosa. Y cuando el mundo lo sepa, Carlos, ¿qué pasará entonces? Él la miró exhausto y susurró. Entonces sabrán que ni siquiera la corona está a salvo de las sombras. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, una enfermera se quedó sin aliento. El dedo de William se movió. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. Catalina lo sintió también, una leve presión en su palma. William, susurró con lágrimas cayendo. Si puedes oírme, no te detengas. Los médicos corrieron. Las máquinas comenzaron a sonar con fuerza. Movimiento reflejo, murmuró una enfermera. Está respondiendo. Y en ese momento frágil, la esperanza volvió a Gran Bretaña. Horas después, la noticia se extendió. El príncipe William muestra los primeros signos de conciencia. La multitud estalló en vítores. Las campanas repicaron en Londres. En Nueva York, las pantallas de Times Square mostraban mensajes de apoyo. En Sydney, la gente se reunió para vigilias al amanecer. En Nairobi, un coro local cantó God Save the King. Incluso el príncipe Harry, que había guardado silencio desde el accidente, fue visto llegando discretamente a la Catedral de San Pablo. No habló ante las cámaras, pero su mirada lo dijo todo: preocupación, arrepentimiento y algo que no se veía entre los hermanos desde hacía años: unidad. Cuando Catalina finalmente salió del hospital, pálida pero firme, el mundo la observó en silencio. Estamos abrumados por su amor, dijo con voz suave. Sigan rezando. Él es fuerte y sé que volverá con nosotros. El video se volvió viral en minutos. No porque fuera una princesa, sino porque fue real. Su voz llevaba el peso del amor de una esposa, el miedo de una madre y la esperanza de una nación. Pero incluso mientras las campanas de celebración sonaban en todo el país, el palacio seguía envuelto en inquietud. La investigación estaba lejos de terminar, y cuanto más profundizaban, más oscuro se volvía el panorama. Registros faltantes, señales inexplicables, y una pregunta que perseguía cada rincón de Buckingham. Si alguien realmente quiso que el helicóptero cayera, ¿quién podría tener tanto poder para lograrlo? Por ahora, Gran Bretaña celebraba la lucha por la vida de William, pero detrás de los muros de la monarquía, una verdad se hacía imposible de ignorar. La verdadera tormenta apenas comenzaba. Pero había una verdad que nadie en esa sala podía ignorar. Alguien, en algún lugar, había querido enviar una advertencia. El rey Carlos cerró el expediente lentamente. La corona sobrevive, susurró mirando la lámpara parpadeante, pero sangra. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco de otro tiempo. Un recordatorio de que detrás de cada símbolo de poder se esconde la fragilidad de la vida humana. Al final del pasillo, en una tranquila habitación de hospital bañada por una luz pálida, Catherine estaba sentada al lado de la cama de William. El sonido rítmico de las máquinas llenaba el silencio. Apenas se había movido en días, con los dedos entrelazados en la mano inmóvil de él, susurrando oraciones entre suspiros. De pronto, algo cambió. Un pequeño movimiento bajo sus dedos, luego otro. Los monitores parpadearon. El médico se detuvo en seco, y antes de que alguien pudiera hablar, los ojos de William se abrieron lentamente, desenfocados al principio, hasta que finalmente encontraron los de ella. Catherine jadeó, las lágrimas rodando por su rostro. «Aún no estás en casa», susurró suavemente, apartando su cabello de la frente. «Pero pronto lo estarás». William no habló, pero una sola lágrima corrió por su mejilla, brillando bajo la luz estéril. Fue suficiente. Suficiente para decirle que recordaba. Suficiente para decirle que aún estaba allí. En cuestión de horas, la noticia se propagó como fuego. Por toda Gran Bretaña, las campanas de las iglesias sonaron durante la noche. Multitudes se reunieron frente al palacio de Buckingham, ondeando banderas, llorando, rezando. Las palabras «despertó» se convirtieron en tendencia en cada pantalla del planeta. Por un breve y brillante momento, la monarquía, fracturada, criticada y cuestionada, volvió a sentirse unida. Más tarde esa noche, mientras la multitud cantaba el himno nacional afuera, otra figura llegó en silencio al hospital. El príncipe Harry. Ninguna cámara lo siguió. Ningún titular anunció su visita. Simplemente caminó por el mismo pasillo donde aún resonaban los ecos del viejo dolor. El mismo lugar que había cambiado su vida décadas atrás. Cuando entró en la habitación, Catherine levantó la vista pero no dijo nada.
William dormía otra vez, su rostro pálido pero tranquilo. Harry se acercó en silencio. Colocó una mano sobre el hombro de su hermano, y por primera vez en años, el silencio entre ellos no se sintió como distancia. Se sintió como perdón, no dicho, pero profundamente comprendido. Al amanecer, la familia se reunió lado a lado. Los años de miradas frías y sonrisas tensas parecían desvanecerse. Lo que los había dividido se volvió pequeño ante el alivio de una simple verdad. William estaba vivo. Semanas después, cuando el príncipe recuperó la fuerza suficiente para hablar, el palacio publicó un breve comunicado oficial. No mencionaba sabotaje, no señalaba a ningún responsable. Simplemente decía: estamos profundamente agradecidos por el milagro de la vida y por el amor que nos sostuvo durante las noches más oscuras. Pero tras los muros del palacio, los susurros continuaban. ¿Quién podría haber interferido con un vuelo real? ¿Cómo pudo suceder una operación así sin ser detectada? Algunos decían que fue una advertencia de un hacker. Otros creían que fue un trabajo interno, destinado a sacudir el trono. La verdad por ahora permanecía enterrada en el silencio, igual que los restos empapados por la lluvia que habían desatado el misterio real más inquietante del mundo. Y aun mientras William se recuperaba lentamente, un pensamiento resonaba en cada rincón de la monarquía. Los cielos sobre Gran Bretaña habían cambiado para siempre, y en algún lugar, quien los había alterado aún observaba. Algunos dicen que el país nunca volvería a ser el mismo. Pero lo que realmente ocurrió antes del emotivo regreso de Catherine al ojo público marcó el comienzo de algo más profundo. La mañana en que Gran Bretaña volvió a respirar, la luz del amanecer caía suavemente sobre Londres, mientras Catherine empujaba la silla de ruedas a través de las puertas de cristal del hospital. Afuera, la multitud estalló en aplausos, sus vítores rebotando en las paredes como una ola de alivio. William levantó débilmente la mano para saludarlos, su rostro pálido pero sereno. Las cámaras destellaban, los reporteros gritaban, y sin embargo, en medio de ese caos, la compostura de Catherine no vaciló. Sonrió suavemente, pero sus ojos contaban una historia más profunda. Noches sin dormir, oraciones susurradas y el terror silencioso de casi perderlo todo. Cuando le preguntaron cómo se sentía, su respuesta fue sencilla. La corona ha enfrentado muchas tormentas. Esta nos recordó por qué resistimos, porque las enfrentamos juntos. Esas pocas palabras tocaron una fibra que se extendió por todo el país. No era la voz de una princesa hablando desde el privilegio. Era la voz de una mujer que había visto el borde de la desesperación y había encontrado el camino de regreso. Más tarde esa noche, la capilla del palacio brillaba a la luz de las velas. No había coronas ni cámaras, solo familia. El silencio cargaba el peso de lo que casi habían perdido. El príncipe Andrés permanecía callado en un rincón, con la cabeza baja. Al otro lado, el rey Carlos extendió la mano hacia sus hijos. Cuando William levantó la vista, los ojos de Carlos se llenaron de emoción. «Pensé que te había perdido», susurró con la voz quebrada, «y no volveré a cometer ese error». Fue un momento despojado de protocolo, solo el ruego de un padre después del miedo. Las semanas siguientes fueron un lento y frágil regreso a la normalidad. Dentro del Palacio de Buckingham, la rutina se reanudó. Reuniones, informes oficiales, sonrisas educadas. Pero detrás de cada puerta, existía un entendimiento silencioso de que algo había cambiado para siempre. El accidente no solo puso a prueba la fuerza del futuro rey, obligó a toda la familia a enfrentar su propia humanidad. Una noche, mucho después de que el palacio quedara en silencio, Catherine se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad brillar como estrellas lejanas. El reflejo de la corona sobre la mesa a su lado atrapó su mirada y comprendió algo que antes no había entendido. La monarquía no se trataba de joyas, palacios o pompa. Se trataba de supervivencia, de la fuerza para levantarse después de cada caída, de reconstruir después de cada quiebre. El verdadero peso de la corona, comprendió, no se medía en oro, sino en resiliencia. Cuando llegó abril, el balcón real volvió a convertirse en el corazón de la emoción nacional. Las multitudes llenaron The Mall, las banderas ondearon, y las voces se alzaron de alegría cuando William dio un paso al frente por primera vez desde el accidente. Catherine estaba a su lado, sus dedos entrelazados, mientras el rey Carlos los observaba con orgullo y lágrimas que no intentó ocultar. 3 generaciones de la monarquía, abuelo, padre y futuro rey, estaban de pie bajo la ondeante Union Jack, no como figuras distantes, sino como sobrevivientes. Por un breve y dorado momento, el viento pareció cambiar. Ya no llevaba dolor, sino gratitud. La misma tormenta que casi destruyó sus vidas los había acercado más.
entre ellos y con el pueblo que los miraba desde abajo. Las cámaras lo capturaron todo. La forma en que William sonrió débilmente a su esposa, cómo Catherine se inclinó hacia él como si le diera fuerza, cómo la mano de Carlos tembló sobre la barandilla del balcón. No era una actuación. Fue la prueba de que incluso aquellos nacidos en el poder no están a salvo del dolor. Pero pueden, como cualquier otra persona, aprender a sanar. Y mientras la multitud rugía, un pensamiento se extendía por toda Gran Bretaña. Tal vez esto era lo que realmente significaba la monarquía en la era moderna. No perfección, sino perseverancia. No distancia, sino conexión. Porque al final, la corona no es solo metal y joyas. Es el pulso de quienes la llevan. Son corazones que siguen latiendo incluso cuando el mundo espera que se rompan. Es el valor silencioso de una mujer que se negó a rendirse, de un padre que aprendió a perdonar y de una nación que eligió la esperanza sobre la tristeza. Y en algún lugar, más allá de los aplausos y los titulares, las palabras de Catherine aún resonaban suavemente, recordando a todos que los milagros no los crean las coronas ni los títulos. Los crean las personas que, a pesar de todo, eligen levantarse de nuevo. Entonces, ¿qué crees que realmente hay detrás de esta emotiva actualización sobre el príncipe William? Queremos leer tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias. Hace solo unos momentos, la familia real publicó una actualización emocional que tiene a toda la nación conteniendo el aliento. El príncipe William, el futuro rey y el rostro querido de la realeza moderna, se encuentra ahora en el centro de una noticia profundamente personal que ha dejado conmocionados tanto al palacio como al público. Fuentes cercanas al Palacio de Kensington revelan que la actualización toca temas sobre la salud de William, sus responsabilidades y la inmensa presión que enfrenta a puertas cerradas. Pero, ¿qué le ocurrió exactamente al príncipe? ¿Y cómo cambiará esta revelación el futuro de la familia real? La tragedia que detuvo a Gran Bretaña, la tormenta que cruzó Inglaterra aquella noche se sintió casi antinatural. Vientos furiosos azotaban el campo. Truenos estallaban como si el cielo mismo se partiera en dos. Dentro del castillo de Windsor, la familia real se reunió para cenar, sin saber que en cuestión de minutos su mundo se sumiría en el caos. La cubertería tintineaba suavemente, las velas parpadeaban y el peso de siglos de tradición flotaba en el aire. Pero a las 6:47 p.m. todo cambió. En algún lugar, sobre el distrito de los lagos, un helicóptero real que transportaba al príncipe William desapareció del radar. Un único punto verde parpadeó una vez y luego se desvaneció. Las últimas palabras del piloto se perdieron entre la estática, interrumpidas por un estallido de trueno. Más tarde, los lugareños dijeron que el cielo se encendió como fuego. Algunos hablaron de llamas atravesando las nubes antes de que el silencio reclamara el valle una vez más. En Windsor, la primera llamada llegó en silencio. Un asistente nervioso atravesó el comedor con el rostro pálido, susurrando algo a un funcionario superior. Segundos después, la sala estalló en confusión. «Su Majestad», dijo la voz temblorosa, «hemos perdido contacto con el príncipe». El rey Carlos se congeló. Su tenedor cayó sobre el plato. El color desapareció de su rostro mientras se apoyaba en la mesa. Sus labios se movieron lentamente antes de que las palabras finalmente escaparan. «No, mi hijo». No otra vez. El aire en la habitación se volvió denso. El tiempo parecía contener la respiración. Desde ese momento el protocolo se desvaneció. Los ayudantes gritaban órdenes por teléfono. Mensajeros corrían por los pasillos y los helicópteros fueron enviados hacia Cumbria. Al caer la noche, los equipos de búsqueda peinaban las colinas cercanas a Olola bajo un clima brutal. Lluvia torrencial, relámpagos cruzando las crestas, y entre el caos encontraron fragmentos de metal retorcido esparcidos como huesos rotos. La tormenta no cedía, como si la naturaleza misma estuviera de luto. En Windsor, el palacio se sumió en una tormenta diferente. Catherine, la princesa de Gales, recibió la llamada en su sala privada. Por un momento no entendió. Luego la palabra se hundió en su mente, y el sonido que escapó de sus labios silenció todo el ala. No fue la compostura de una princesa, fue el grito crudo de una esposa y madre. El personal se quedó inmóvil. Una asistente dejó caer su teléfono y susurró una oración. Fuera de los muros del palacio, la noticia se extendió como fuego. Los reporteros corrían en busca de confirmación. Las cadenas interrumpieron sus transmisiones. Y para las 8:00 p.m., la historia ya había llegado a cada rincón de Gran Bretaña. Multitudes comenzaron a reunirse frente al Palacio de Buckingham, sosteniendo paraguas y velas.
sus rostros iluminados por la preocupación. Para una nación aún atormentada por los recuerdos de Diana, era una herida abierta bajo la lluvia. Un convoy real se dirigió rápidamente hacia Londres. Las luces azules parpadeaban sobre el pavimento mojado. Las sirenas resonaban en las calles vacías. Dentro del coche, Catherine permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas, susurrando el nombre de William una y otra vez, como si al decirlo pudiera mantenerlo con vida. Cuando llegó al hospital, las cámaras ya destellaban. Salió empapada, con una expresión que no se podía leer. Por un breve segundo, el mundo no vio a una princesa. Vio a una mujer al borde del desconsuelo. Dentro de la sala de emergencias, reinaba el caos. Los médicos gritaban órdenes. Las máquinas pitaban en un ritmo frenético, y el olor a antisépticos se mezclaba con el miedo. Catherine fue conducida a su lado. El príncipe William estaba con vida, pero apenas. Su rostro pálido bajo el resplandor de los monitores, cables cruzando su pecho, máquinas respirando por él. Ella cayó de rodillas junto a la cama, apretando su mano con fuerza. «Quédate conmigo», susurró entre lágrimas, su voz rompiéndose con cada palabra. El rey Carlos entró en silencio momentos después, los hombros encorvados bajo un peso invisible. En su mano sostenía un pequeño rosario que una vez perteneció a su difunta madre, la reina. Por todo su poder, lucía completamente impotente. Las horas pasaron. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, los truenos rodando como el latido de un corazón roto. Cada parpadeo en el monitor era una frágil rebelión contra el destino. Catherine se negó a irse, su mirada fija en su rostro, su dedo aún entrelazado con el suyo. Cada minuto se alargaba más que el anterior. Entonces, alrededor de las 2:00 a.m., un murmullo recorrió a los médicos. Habían encontrado algo en el lugar del accidente, algo que no encajaba. La información fue entregada discretamente a un investigador principal, y los rumores comenzaron a correr. Los restos no eran consistentes con un accidente normal, decían. Algunos aseguraban que una pieza del equipo no pertenecía al modelo del helicóptero. Otros insinuaban que faltaban registros de comunicación de los últimos momentos del vuelo. El palacio se negó a comentar. Los funcionarios pidieron calma, pero al amanecer, las teorías ya habían comenzado. Las especulaciones giraban como la misma tormenta que lo inició todo. ¿Fue simplemente un accidente causado por el mal tiempo? ¿O había algo más profundo? ¿Podría haber sido algo más oscuro, vinculado a tensiones internas o inquietudes políticas? Nadie lo sabía, o tal vez nadie quería decirlo. Cuando la primera luz del amanecer rompió las nubes, Catherine seguía sentada junto a su cama, los ojos rojos pero firmes. El pecho de William subía y bajaba débilmente bajo las máquinas. Ella susurró su nombre una vez más, apenas audible. Afuera, Windsor permanecía inquietantemente en silencio. Las banderas colgaban inmóviles bajo el viento frío, y las puertas del palacio estaban cubiertas de flores y oraciones. Gran Bretaña permanecía inmóvil, conteniendo la respiración, esperando noticias que tal vez nunca llegarían. Esa noche, algo cambió para siempre. No solo para la familia real, sino para toda la nación. Porque en esas horas oscuras entre el trueno y el amanecer, la ilusión de perfección real se quebró, y detrás de ella solo quedaban el miedo, el amor y la inquietante pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Qué sucede realmente cuando la fachada real se derrumba y el miedo toma el trono? El día en que la corona tembló, la primera luz de la mañana no trajo paz, trajo miedo. El mundo despertó con una sola frase que rompió el sueño y el silencio por igual. El príncipe de Gales permanece en estado crítico tras un incidente de helicóptero en Cumbria. Sin detalles, sin explicaciones, solo esas palabras escalofriantes, transmitidas por todos los canales, resonando en cada hogar. Londres se detuvo. En las calles, desconocidos se reunían con velas y lágrimas. La lluvia empapaba los adoquines, mientras las flores comenzaban a amontonarse frente al palacio de Buckingham, los pétalos brillando bajo el tenue resplandor de las velas titilantes. En todas partes, las pantallas de televisión repetían las mismas imágenes inquietantes. Los restos del helicóptero, el escudo real, las puertas del hospital. Los reporteros hablaban en voz baja, con voces temblorosas, como si temieran romper el frágil silencio de la nación. Al otro lado del océano, los líderes mundiales enviaban mensajes de preocupación y las redes sociales se inundaban de dolor. Para muchos, era un déjà vu cruel, una herida abierta desde 1997, cuando el mundo lloró a la princesa Diana. Una vez más, Gran Bretaña contenía la respiración por una vida real que pendía de un hilo. Dentro del hospital, Catherine permanecía junto a la ventana, su rostro pálido contra la luz gris del amanecer. Afuera, miles de simpatizantes esperaban, sosteniendo carteles que decían:
Mantente fuerte, William. Sus labios se movieron apenas. Lo hará, susurró, aunque sus ojos traicionaban la tormenta en su interior. Pero mientras el mundo rezaba por la sanación, los susurros comenzaron a enredarse por los pasillos del palacio. ¿Y si no fue un accidente? Todo comenzó silenciosamente, con una sola nota en un informe de seguridad clasificado. Los datos de vuelo muestran irregularidades. Al principio, pocos prestaron atención, pero cuando la princesa Ana lo leyó, exigió respuestas. Las fallas mecánicas no desaparecen del radar, dijo con dureza durante una reunión privada. Algo más pasó allá arriba. Sus palabras pesaron en el aire. Horas más tarde, los expertos militares confirmaron lo que todos temían creer. Los sistemas de navegación del helicóptero habían sido manipulados. Alguien había interferido con ellos. Desde dentro o desde fuera, aún no se sabía. El rey Carlos recibió el informe en su estudio privado. Sus manos temblaban al pasar las páginas. Amenazas, rivales, el legado familiar. Los pensamientos giraban en su mente como un torbellino. Finalmente cerró la carpeta y murmuró: «Mantén esto en secreto». Pero los secretos, especialmente los reales, rara vez permanecen enterrados. Al otro lado del Atlántico, en California, el príncipe Harry recibió la llamada. Las mismas palabras que una vez pusieron fin a su infancia resonaron ahora en su vida adulta. Ha habido un accidente. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz baja, le dijo a Meghan: «Está pasando otra vez». A la mañana siguiente, los titulares estaban en todas partes. Misterio del accidente real. No se descarta sabotaje. El palacio había perdido el control de la historia, y lo que comenzó como una tragedia se estaba convirtiendo en sospecha. Detrás de puertas cerradas, los ánimos estallaban. Algunos asesores pedían transparencia. Otros advertían que la verdad podría desmoronar la institución que habían jurado proteger. El rey Carlos se aferró al silencio, decidido a mantener la investigación lejos del ojo público. Pero la princesa Ana fue implacable. Lo enfrentó en la biblioteca del palacio, su voz afilada por la frustración. «No puedes silenciar una tormenta, Carlos», dijo. «Si lo intentas, nos destruirá». Él se volvió, con los ojos brillantes. «¿Crees que no lo sé?», susurró. «¿Crees que no he enterrado lo suficiente?». Las paredes de Buckingham, símbolo de resistencia durante siglos, ahora parecían vibrar con inquietud. La monarquía, arraigada en la tradición, sangraba desde dentro. Cada conversación terminaba en sospecha. Cada silencio se sentía peligroso. Cada silencio se sentía peligroso. Mientras tanto, en el hospital, Catherine se negaba a dejar el lado de William. El zumbido rítmico de las máquinas era el único sonido en la habitación. Se sentaba junto a él, sus dedos entrelazados con su mano inmóvil. «Vas a despertar», murmuró suavemente, las lágrimas cayendo sin cesar. «Y cuando lo hagas, te contaré todo lo que intentaron ocultar». Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de Londres con tonos de oro y tristeza. La tormenta había pasado, pero su sombra permanecía. Detrás de los informes sellados y los rostros vigilantes, se ocultaba una verdad demasiado oscura para ser nombrada. Una que podría cambiar el futuro de la corona para siempre. El rey Carlos lo sabía. La princesa Ana lo sabía. Y, en algún lugar profundo del palacio, alguien más también lo sabía. Alguien que quería que esa verdad permaneciera enterrada. Pero los susurros, como los secretos, siempre encuentran una forma de escapar. Y mientras el mundo rezaba por la recuperación del príncipe, una pregunta resonaba en cada rincón de Gran Bretaña. ¿Fue realmente un accidente? ¿O el comienzo de algo mucho más peligroso para la casa de Windsor? ¿Podría este supuesto accidente ser la chispa que amenace con desentrañar los secretos más oscuros del Palacio de Buckingham? Adentrémonos en el misterio que sacude la casa de Windsor. La corona en las sombras. Detrás de las majestuosas puertas del Palacio de Buckingham, donde el silencio suele esconder la verdad, los susurros comenzaron a propagarse como fuego. La historia oficial decía que fue un trágico accidente, pero mientras el amanecer se deslizaba sobre Londres, esa versión empezaba a resquebrajarse. Los investigadores tenían otra palabra para lo ocurrido sobre el distrito de los lagos: interferencia. Y mientras Gran Bretaña trataba de aferrarse a la esperanza, la familia real se preparaba para una revelación que podría sacudir la monarquía hasta sus cimientos. En esas primeras horas, el palacio estaba silencioso, demasiado silencioso. Afuera, la multitud se reunía bajo la llovizna, con los ojos fijos en las grandes puertas que no se habían abierto en días. Dentro, el aire estaba cargado de preguntas sin respuesta.
¿Qué ocurrió realmente en los cielos aquella noche? ¿Fue una simple falla o algo mucho más siniestro? Cuando el sol se elevó sobre el Támesis, un destello de esperanza rompió la penumbra. El hospital emitió un comunicado que sacudió al mundo. El príncipe de Gales ha mostrado pequeños pero prometedores signos de mejoría. Por primera vez desde el accidente, el sonido frente al Palacio de Buckingham cambió. Las lágrimas se transformaron en suspiros de alivio. Los aplausos recorrieron la multitud como si toda la nación exhalara al unísono. Una niña, sosteniendo un cartel dibujado a mano, susurró: «Está despertando». Era como si todo el país hubiera contenido la respiración. Y ahora tal vez, la pesadilla comenzaba a disiparse. Trajo miedo. El mundo despertó con una sola frase que rompió el sueño y el silencio por igual. El príncipe de Gales permanece en estado crítico tras un accidente de helicóptero en Cumbria. Sin detalles, sin explicaciones. Solo esas palabras escalofriantes, repetidas en cada canal, resonando en cada hogar. Londres se detuvo. En las calles, desconocidos se reunieron con velas y lágrimas. La lluvia empapaba las aceras mientras las flores comenzaban a acumularse frente al Palacio de Buckingham, los pétalos brillando bajo el débil resplandor de las velas titilantes. Las pantallas de televisión en todas partes repetían las mismas imágenes inquietantes. Los restos del helicóptero, el escudo real, las puertas del hospital. Los reporteros hablaban en voz baja, con un temblor en sus palabras que reflejaba el temblor de toda la nación. A través de los océanos, los líderes mundiales enviaban mensajes de preocupación y las redes sociales se ahogaban en tristeza. Para muchos, era un cruel déjà vu, una herida abierta desde 1997, cuando el mundo lloró a la princesa Diana. Una vez más, Gran Bretaña contenía el aliento por una vida real que pendía de un hilo. Dentro del hospital, Catherine estaba de pie junto a la ventana, su rostro pálido bajo la luz gris. Afuera, miles de seguidores esperaban, sosteniendo carteles que decían: «Sé fuerte, William». Sus labios se movieron suavemente. «Lo será», susurró, aunque sus ojos delataban la tormenta que llevaba dentro. Pero incluso cuando el mundo rezaba por su recuperación, comenzaron los murmullos en los pasillos del palacio. ¿Y si no fue un accidente? Todo empezó con una nota en un informe de seguridad clasificado. Los datos de vuelo mostraban irregularidades. Al principio, pocos prestaron atención, hasta que la princesa Ana lo vio y exigió respuestas. «Las fallas mecánicas no desaparecen del radar», dijo con firmeza en una reunión privada. Pasó algo más allá arriba. Horas después, los expertos militares confirmaron lo que todos temían. El sistema de navegación había sido manipulado. Alguien había interferido. Nadie sabía aún si desde dentro o desde fuera. El rey Carlos recibió el informe en su estudio privado. Sus manos temblaban al pasar las páginas. Amenazas, rivales, legado familiar. Los pensamientos giraban en su mente como una tormenta. Finalmente cerró la carpeta y murmuró: «Mantén esto en secreto». Pero los secretos reales rara vez permanecen enterrados. Al otro lado del Atlántico, en California, el príncipe Harry recibió la llamada. Las mismas palabras que una vez terminaron su infancia ahora resonaban en su vida adulta. «Ha habido un accidente». Durante un largo momento no dijo nada. Luego le susurró a Meghan: «Está pasando otra vez». A la mañana siguiente, los titulares estaban en todas partes. Misterio en el accidente real. No se descarta sabotaje. El palacio había perdido el control de la historia. Lo que comenzó como una tragedia se convertía ahora en sospecha. A puertas cerradas, las tensiones estallaron. Algunos asesores pedían transparencia. Otros advertían que la verdad podía destruir la institución misma. El rey Carlos eligió el silencio, decidido a mantener la investigación oculta. Pero la princesa Ana no se rindió. Lo enfrentó en la biblioteca del palacio, su voz cargada de frustración. «No puedes silenciar una tormenta, Carlos», dijo. «Si lo intentas, nos destruirá». Él apartó la mirada, los ojos vidriosos. «¿Crees que no lo sé? ¿Que no he enterrado ya suficiente?» Las paredes del Palacio de Buckingham, símbolos de resistencia, ahora parecían vibrar de inquietud. La monarquía, llena de siglos de tradición, sangraba desde dentro. Cada conversación terminaba en sospecha. Cada silencio se sentía peligroso. Mientras tanto, en el hospital, Catherine se negaba a dejar el lado de William. El zumbido rítmico de las máquinas era el único sonido en la habitación. Sentada junto a él, sus dedos entrelazados con su mano inmóvil, murmuró entre lágrimas: «Despertarás. Y cuando lo hagas, te contaré todo lo que intentaron ocultar». Afuera, el amanecer pintaba el cielo de Londres en tonos dorados y tristes.
La tormenta había pasado, pero su sombra permanecía. Detrás de informes sellados y rostros vigilantes, se escondía una verdad demasiado oscura para nombrar. Una verdad que podría cambiar el futuro de la corona para siempre. El rey Carlos lo sabía. La princesa Ana lo sabía. Y en algún rincón del palacio, alguien más también lo sabía. Alguien que quería que esa verdad permaneciera enterrada. Pero los susurros, como los secretos, siempre encuentran la forma de escapar. Y mientras el mundo rezaba por la recuperación del príncipe, una pregunta resonaba en cada rincón de Gran Bretaña. ¿Fue realmente un accidente? ¿O el comienzo de algo mucho más peligroso para la casa de Windsor? ¿Podría este accidente ser la chispa que amenace con revelar los secretos más oscuros del Palacio de Buckingham? Los más oscuros del Palacio de Buckingham. El príncipe de Gales ha mostrado señales pequeñas pero prometedoras de mejora. Por primera vez desde el accidente, el sonido afuera del Palacio de Buckingham cambió. Las lágrimas se convirtieron en suspiros de alivio. Los aplausos recorrieron la multitud como si toda la nación exhalara a la vez. Una niña con un cartel dibujado a mano susurró: «Está despertando». Parecía que todo el país había contenido el aliento, y ahora quizás la pesadilla comenzaba a disiparse. Dentro del hospital, Catherine seguía a su lado, con los ojos rojos de noches sin dormir. No había comido, casi no hablaba y se negaba a irse. Cuando la enfermera entró esa mañana con una leve sonrisa, el corazón de Catherine se detuvo. Entonces, escuchó las palabras por las que había rezado. «Hay movimiento». Apoyó la frente sobre la mano de William y susurró: «Sigues aquí, sigues siendo mío». Pero mientras la esperanza renacía en esa habitación, otra tormenta se desataba tras las puertas del palacio. A las 9:17 de la mañana, se celebró una reunión privada en la sala más segura de Windsor. El rey Carlos, la reina Camila y la princesa Ana guardaban un silencio tenso mientras el investigador principal entraba con una carpeta sellada, clasificado nivel 1. Su voz era grave. Hubo interferencia externa. Alguien quería que ese helicóptero cayera. Las palabras congelaron la sala. Camila jadeó. Las manos de Ana temblaron. Carlos palideció. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja. El investigador asintió. «Más allá de toda duda, Majestad». El silencio fue pesado. Por primera vez en años, el rey perdió la compostura. Golpeó la mesa con el puño. «Entonces encuéntrenlos. No me importa lo que cueste. Encuéntrenlos». Camila lo miró, con la voz temblorosa. «¿Y cuando el mundo lo sepa, Carlos? ¿Qué ocurrirá entonces?». Él la miró, con el rostro cansado. «Entonces sabrán», susurró, «que ni siquiera la corona está a salvo de las sombras». En ese mismo instante, en el hospital, una enfermera jadeó. El dedo de William se movió. Apenas un gesto, pero suficiente. Catherine lo sintió también, una leve presión en su palma. «Si puedes oírme, no te detengas», susurró entre lágrimas. Los doctores entraron corriendo, las máquinas parpadeando. «Está respondiendo», murmuró una enfermera. Y en ese frágil momento, la esperanza volvió a Gran Bretaña. En pocas horas, la noticia recorrió el mundo. El príncipe William muestra los primeros signos de conciencia. Las multitudes celebraron. Las campanas sonaron en Londres. En Nueva York, los letreros de Times Square mostraban mensajes de apoyo. En Sydney, la gente se reunió al amanecer. En Nairobi, un coro local cantó «God Save the King». Incluso el príncipe Harry, que había permanecido en silencio, fue visto llegando discretamente a la Catedral de San Pablo. No habló, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Preocupación, arrepentimiento y algo que no se veía entre los hermanos desde hacía años. Unidad. Cuando Catherine salió del hospital, pálida pero serena, el mundo guardó silencio. «Estamos abrumados por su amor», dijo suavemente. «Por favor, sigan rezando. Él es fuerte y sé que volverá con nosotros». El clip se volvió viral en minutos. No porque fuera una princesa, sino porque era real. Su voz llevaba el peso del amor de una esposa, el miedo de una madre y la esperanza de una nación. Pero mientras las campanas de celebración sonaban, el palacio seguía envuelto en incertidumbre. La investigación estaba lejos de terminar. Los registros faltaban, las señales eran confusas, y una pregunta sin respuesta atormentaba cada pasillo del Palacio de Buckingham. Si alguien realmente quiso que el helicóptero cayera, ¿quién podría tener tanto poder? Por ahora, Gran Bretaña celebraba la lucha de William por la vida, pero dentro de la monarquía, una verdad se hacía imposible de ignorar. La verdadera tormenta apenas comenzaba. Esa noche, el aire dentro del Palacio de Buckingham era denso.
Solo estaban presentes 4 personas: el rey Carlos, la reina Camila, la princesa Ana y el investigador principal. Sobre la mesa, una carpeta sellada esperaba. Dentro estaba la verdad, el informe final sobre el accidente. Cuando rompieron el sello, el silencio se hizo eterno. El sistema de navegación no había fallado, había sido manipulado. Una señal externa tomó el control del helicóptero en pleno vuelo. No fue un error, fue un mensaje. Carlos lo entendió en silencio. La corona sobrevive, dijo lentamente, pero sangra. Mientras tanto, en una habitación del hospital bañada por una luz tenue, Catherine seguía orando. De pronto sintió un movimiento, luego otro. Las máquinas comenzaron a emitir nuevos sonidos, y antes de que nadie pudiera reaccionar, los ojos de William se abrieron. Catherine jadeó, con lágrimas cayendo. «No estás en casa aún», susurró, «pero pronto lo estarás». Una lágrima rodó por el rostro de William. Fue suficiente. Las campanas repicaron en toda Gran Bretaña. Las multitudes lloraron, cantaron, oraron. «Ha despertado», decían los titulares. Por un instante, la monarquía, rota y cuestionada, volvió a sentirse unida. Esa noche, Harry llegó al hospital sin cámaras. Entró en silencio. Puso su mano sobre el hombro de su hermano. Y por primera vez en años, el silencio entre ellos no fue distancia. Fue perdón. Al amanecer, la familia estaba junta. Las heridas parecían pequeñas frente a una sola verdad. William estaba vivo. Semanas después, cuando el príncipe recuperó fuerzas, el palacio emitió un breve comunicado. No mencionó sabotaje, no nombró a nadie, solo habló de gratitud y de fe. Pero en los pasillos del poder, todos sabían que una nueva era acababa de comenzar. Simplemente decía: «Estamos profundamente agradecidos por el milagro de la vida y por el amor que nos sostuvo durante las noches más oscuras». Pero detrás de los muros del palacio, los susurros continuaban. ¿Quién podría haber interferido con un vuelo real? ¿Cómo podría haber ocurrido una operación así sin ser detectada? Algunos decían que era una advertencia de un hacker. Otros creían que fue un trabajo interno destinado a sacudir el trono. La verdad, por ahora, seguía enterrada en el silencio, igual que los restos empapados por la lluvia que habían despertado el misterio real más inquietante del mundo. Sin embargo, mientras William se recuperaba lentamente, un pensamiento resonaba en cada rincón de la monarquía. Los cielos sobre Gran Bretaña habían cambiado para siempre, y en algún lugar allá afuera, quien los había alterado seguía observando. Algunos decían que Gran Bretaña nunca volvería a ser la misma. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió antes del regreso emocional de Catherine a la vida pública? Fue el día en que Gran Bretaña volvió a respirar. La luz de la mañana caía suavemente sobre Londres mientras Catherine empujaba la silla de ruedas a través de las puertas de vidrio del hospital. La multitud estalló en aplausos, sus vítores rebotando en las paredes como una ola de alivio. William levantó la mano débilmente para saludarlos, su rostro pálido pero sereno. Las cámaras destellaban, los reporteros gritaban, y aún en medio de ese caos, la compostura de Catherine nunca vaciló. Sonreía con suavidad, pero sus ojos contaban una historia más profunda. Noches sin dormir, oraciones en silencio y el terror callado de casi perderlo todo. Cuando le preguntaron cómo se sentía, su respuesta fue simple. La corona ha enfrentado muchas tormentas. Esta nos recordó por qué resistimos, porque lo hacemos juntos. Esas pocas palabras tocaron un corazón colectivo en todo el Reino Unido. No era la voz de una princesa hablando desde el privilegio. Era la voz de una mujer que había mirado al abismo y había encontrado el camino de regreso. Esa noche, la capilla del palacio brillaba con luz de velas. No había coronas, ni cámaras, solo familia. El silencio pesaba con el recuerdo de lo que casi habían perdido. El príncipe Andrés se sentó en silencio en una esquina, la cabeza inclinada. Frente a él, el rey Carlos extendió su mano hacia sus hijos. Cuando William levantó la mirada, los ojos de Carlos se llenaron de emoción. «Pensé que te había perdido», susurró con la voz quebrada, «y no volveré a cometer ese error». Fue un momento despojado de protocolo, solo el ruego de un padre tras el miedo. Las semanas siguientes fueron un regreso lento y frágil a la normalidad. Dentro del Palacio de Buckingham, la rutina volvió. Reuniones, informes oficiales, sonrisas educadas. Pero detrás de cada puerta, todos sabían que algo había cambiado para siempre. El accidente no solo había puesto a prueba la fuerza del futuro rey, sino que obligó a toda la familia a enfrentar su propia humanidad. Una noche, cuando el palacio ya dormía, Catherine se quedó mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas,
y el reflejo de la corona sobre la mesa llamó su atención. En ese instante comprendió algo que antes no entendía. La monarquía no se trataba de joyas, palacios o pompa. Se trataba de sobrevivir, de tener la fuerza para levantarse después de cada caída, de reconstruirse tras cada ruptura. El verdadero peso de la corona. Entendió, no se medía en oro, sino en resiliencia. Cuando llegó abril, el balcón real volvió a ser el corazón de la emoción nacional. Las multitudes llenaron The Mall, ondeaban banderas y las voces se alzaban en alegría, mientras William daba un paso al frente por primera vez desde el accidente. Catherine estaba a su lado, sus dedos entrelazados, mientras el rey Carlos los miraba con orgullo y lágrimas que no intentó ocultar. 3 generaciones de la monarquía, abuelo, padre e hijo, estaban bajo la bandera ondeante del Reino Unido, no como figuras distantes, sino como sobrevivientes. Por un breve momento dorado, el viento pareció cambiar. Esta vez no traía dolor, sino gratitud. La misma tormenta que casi destruyó sus vidas los había unido más que nunca, entre ellos y con el pueblo que los observaba. Las cámaras captaron todo, la leve sonrisa de William hacia su esposa, la manera en que Catherine se inclinaba para sostenerlo, la mano temblorosa de Carlos sobre la barandilla del balcón. No era una actuación. Era la prueba de que incluso aquellos nacidos en el poder no están a salvo del dolor, pero, como cualquiera, pueden aprender a sanar. Y mientras la multitud rugía, un pensamiento flotaba sobre toda Gran Bretaña. Tal vez esto era lo que realmente significaba la monarquía en la era moderna. No perfección, sino perseverancia. No distancia, sino conexión, porque al final la corona no es solo metal y joyas. Es el pulso de quienes la llevan. Son corazones que siguen latiendo, incluso cuando el mundo espera que se rompan. Es el valor silencioso de una mujer que se negó a rendirse, de un padre que aprendió a perdonar, y de una nación que eligió la esperanza sobre el dolor. Y en algún lugar, más allá de los aplausos y los titulares, las palabras de Catherine seguían resonando suavemente, recordando a todos que los milagros no los crean las coronas ni los títulos, sino las personas que a pesar de todo, eligen levantarse una vez más. Entonces, ¿qué crees tú que realmente hay detrás de esta emotiva actualización sobre el príncipe William? Nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias.